los temas también de las propuestas económicas que se han lanzado para tratar de alguna manera de aliviar los bolsillos de los hogares peruanos. Mercedes Arauz. Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted ha estado en el Congreso, ha estado en el Ejecutivo, en varias carteras. ¿Cuál es su lectura sobre el desenlace que tendrá esta crisis política? Después de haber vivido, además, también de algunas crisis. En su momento estuvo en el gabinete de Pedro Pablo Kuczynski cuando él se vio obligado a renunciar. Así es. Castillo no renuncia. Sí, y eso muestra pues su poca voluntad o interés realmente por el país, ¿no? A él le importa conservar el poder porque ya sabe que puede ser perseguido, ¿no? O sea, de las denuncias que están saliendo todas de personas muy cercanas a él, sus sobrinos, su secretario general. Él es claramente una persona que potencialmente va a pasar por ese proceso de investigación profunda, ¿no? Y quiere evitarla. Evitarla porque además esas conversaciones se han dado hasta en Palacio de Gobierno, con él, con los empresarios que han ganado las licitaciones. O sea que la cosa es grave en su caso, ¿no? Y no tiene ese amor por la patria como lo demostró Pedro Pablo, que renunció con altura en un momento donde sabía que esta crisis era más bien Entonces política, diría que no ¿no? se va porque no quiere ir preso. Así es, así es. Yo creo que es básicamente eso. Ahora, ha logrado, a través de los niños del Congreso, que es la guardería del Congreso, ha logrado pues tener una protección, ¿no? Y hasta ahora vemos pues estas protecciones donde solamente se hace una invocación a través de una moción de invocación para que renuncie. ¿Sirve de ¿no? algo lo que aprobó el Congreso el día de ayer? Esta moción para exhortar al presidente. Es simbólica, ¿no? Pero no tiene ningún valor Los comunicados jurídico. de los partidos políticos, por ejemplo, llegan a calar. Acción Popular se ha sumado hoy a un pedido que en su momento hizo el Partido Morado, otros partidos también se han pronunciado al respecto. Sí, me parece muy bien que hayan hecho esos pronunciamientos, pero efectivamente, ¿cuál es la fórmula práctica? O sea, el Congreso la semana pasada no pudo, la semana pasada fue porque ha sido tan largo, tan intenso que los tiempos ya los perdemos, ¿no? Ha sido una semana tremenda. Pero creo que la semana pasada se fue el voto y la vacancia no se dio, ¿no? Y es claro que tiene un grupo detrás que lo apoya. Una acusación constitucional, hay argumentos para las acusaciones constitucionales, ¿Cuál? como por ¿La ejemplo... de traición a la patria cree que usted que es suficiente? Creo que no, quizás ha sido, digamos, este cierre inconstitucional, ese es un tema que está ahí claramente. El cierre inconstitucional que nos obligó, entre comillas, inmovilización, exacto, ¿no? Y que ha sido inconstitucional, pero en general hay una cantidad de prácticas que son totalmente muy graves, mucho más allá de las que pudieran haber generado alrededor del tema del presidente Kuczynski, ¿no? Entonces sí, realmente creo yo que ahí hay tema para trabajar, pero no hay los votos, y bueno, los votos son los que mandan, ¿no? Para que suceda. La calle es la que finalmente va a marcar la cancha. Ahora, la calle tiene representantes, y los gobernadores regionales, el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales le ha puesto un plazo. Ha dicho, el 21 de abril el presidente tiene que cambiar al gabinete. Es una organización que representa a buena parte de la ciudadanía. Y le han dicho al presidente que tiene por dónde debería cambiar ese gabinete y cuánto aire le daría o le podría dar a Castillo la salida de Aníbal Torres, por ejemplo. Es que no sé cuánto le va a dar realmente, porque realmente, bueno, sale Aníbal Torres, pero ¿a qué ministros va a poner? A ministros como el que ha reemplazado al ministro Condori en el Ministerio de Salud, que es una persona del mismo grupo de Cerrón, de Junín, con antecedentes además, porque viene con acusaciones fiscales, según lo que ha delatado la prensa. O sea, es la reproducción del mismo grupo equipo de gente. O sea, el problema es Castillo, no es el señor primer ministro, que además es penoso como primer ministro, un señor que puede hacer las declaraciones que ha hecho, que hoy día no ha corregido, porque ha seguido insistiendo de que él se ha justificado nuevamente diciendo que Hitler, que ha sido un tirano, es bueno, y además está haciendo propuestas de ley que efectivamente van hacia el recorte de las libertades de expresión. ¿Usted cree que si yo mencionaba esto con Rafael López Aliaga y le leía y le decía que habla, por ejemplo, de un término que yo no termino de entender, pero lo añaden en particular, dice, se prohíbe la propiedad cruzada de los medios de comunicación social? ¿Esto tiene nombre propio? Ah, claro, tiene nombre propio, es clarísimo. O sea, el señor de La República y El Comercio, que son dos medios de comunicación que están en la prensa escrita, no podrían ser propietarios de América Televisión, por ejemplo, ¿no? ¿Eso es propiedad cruzada?
Eso es lo que ellos se entendería, porque lo que están viendo es eso no es una concentración de propiedad cruzada, pero eso es lo que dirían que es una propiedad cruzada. Lo podrían Eso interpretar así. Lo podrían interpretar, y eso ya ha pasado. Porque obligaron, por ejemplo, en Argentina, si no me equivoco, en la época de Kirchner, al Clarín a dividirse, por ejemplo. Entre comillas, por conseguir concebirlo como un monopolio, una concertación, una propiedad cruzada. De acuerdo, quisiera Lo ponerle... hicieron, Sí, creo, si no me equivoco, también con los modelos de regulación que había puesto Correa cuando comenzó a hacer lo mismo. Ajá. Y lo que ha hecho Venezuela cuando le prohibían, le subieron los aranceles a la importación de papel periódico. Claro. O sea, esa práctica del socialismo del siglo XXI no es novedad en América Latina. Y estos que obedecen pues a estos intereses saben cuáles son las mejores prácticas para eliminar la libertad de expresión. O están recibiendo consejos. Quisiera ponerle una declaración de Vladimir Cerrón que está encaminada hacia lo mismo, hacia el irrespeto de la libertad de expresión, porque lo que propone Vladimir Cerrón es efectivamente silenciar a todo aquel que no sea útil a sus intereses. Vamos a escuchar lo que dijo el líder de Perú Libre. Los medios de comunicación, porque más que nada hoy en día la lucha política ya no es en estas reuniones, la lucha política ya no es en las plazas, la lucha política, camaradas, es comunicacional, es invadir todo canal de comunicación, contrarrestar, bloquear todo canal de comunicación contrario a nuestros intereses. Por eso es que Fidel Castro decía, nuestro problema no es que los grandes medios de comunicación mientan, nuestro problema debe ser preguntarnos cómo nosotros decimos la verdad. Esto es del 22 de marzo, para ser exactos y precisar bien la fecha, pero no ha pasado mucho tiempo y hoy se concreta este proyecto de ley. Y estaba en su ideario, o sea, tampoco es que nos han mentido cuando postularon, o sea, los que votaron por ellos y aplaudieron esta candidatura, sabían que tenían que enfrentarse a que íbamos a perder libertad de expresión todos los ciudadanos. Mira, yo he sido política y creo que me he enfrentado a muchos reporteros, comentaristas, y todos han dicho lo que piensan y con toda la libertad de expresión, y nunca nadie le dijo no díganlo, no lo digan, ¿ok? Porque sería tan injusto, o sea, un entrevistador tiene que preguntarte, tiene que ponerte incómodo para que tú digas y expliques las cosas. Si no, ¿cómo? ¿Cómo comunicamos los que estamos en la política nuestras explicaciones, nuestros intereses, nuestra voluntad de desarrollar un plan de gobierno o algo? ¿Cómo? Si vamos a tener que estar sujetos a la única verdad que sería la del partido único, claro, en este caso Perú Libre. La pregunta que sigue es, usted ha dicho los que votaron, hay muchos que votaron por Castillo y que hoy le están pidiendo que se vaya. Así es. Una medida de esta naturaleza o una declaración como la que estamos escuchando puede generar una reacción adversa en la población, porque lo que vemos es que lo que ha habido es una reacción por afectación directa a la economía de las familias. Pero también a las libertades, ¿sí? ¿No? O sea, lo que pasó el otro día en términos de el levantamiento que había popular, donde no había un líder claro, pero que había mucha gente que iba a las marchas de todos los colores políticos, es claro porque la gente quiere su libertad. No es porque solamente están preocupados en el tema económico. El tema económico está, pero también hay, digamos, la sensación de inseguridad que estamos viviendo, la sensación de poca certeza de hacia dónde vamos, la gente ya se hartó. De acuerdo, quisiera convocar, si no tiene inconveniente, con nosotros dos exministros de Economía, Mercedes Arauz, David Tuesta, hablando de las medidas. David criticaba la medida del IGB antes de ir a la pausa. Mercedes Arauz parece que asiente con ello. Sí, o sea, mira, el costo de estas dos medidas, tanto del impuesto selectivo como lo del IGB, es como 6.000 millones de soles, o sea, más los 42.000 millones que va a costar el FONAVE. Pero sí, ayuda al usuario. Pero es que el usuario no le llega directamente, o sea, el tema, como bien lo ha dicho hace un ratito el doctor Tuesta, David, es bien claro, o sea, hay una cadena de distribución a lo largo de la cadena. El grifero, que probablemente es un pequeño empresario que tiene simplemente la franquicia de una marca, recibe el petróleo no directamente de la refinería. A través de muchos pasos llega a sus manos. Entonces, en ese camino va a llegar
un poco la rebaja del precio, pero no le va a llegar directamente al consumidor una gran rebaja, no son los 4 o 5 soles que anunciaron, probablemente sea un sol, por ahí será la rebaja, pero ha habido toda una cadena. Por el otro lado, en los otros alimentos y cosas que van a hacerle el descuento del IGB, si no pueden hacer una compensación tributaria, acuérdate que es un impuesto que es por cascada, es decir, sí, yo tengo que descontar lo que yo pago de IGB, lo descuento de lo que recaudo de IGB. Claro. ¿No? Bueno, eso no van a poderlo hacer. Muchas pequeñas empresas que tenían esa ventaja de poder tener algo deducir, para poder claro, deducir, el no deducir. lo van a poder hacer. Entonces, ¿a quién le va a costar eso? Es a la pequeña empresa intermediaria, que esa también va a ser la otra perdedora. Era mucho más sencillo y con un subsidio directo. El subsidio directo en el caso del combustible se puede hacer con mucha facilidad. Con el gas, por ejemplo, ya lo han hecho, lo están haciendo en este mismo gobierno con el FICE, que le suben de 20 a 25 soles para el gas. Ambos están hablando del bono y del subsidio directo. ¿De qué manera sería? Esa es la pregunta para lo concedo a Mercedes Arauz, para Sí, que o me sea, diga el costo país, porque uno dice, ok, plata, pero esto es un pozo con fondo. Claro, o sea, lo que va a pasar es que vamos a incrementar el déficit fiscal eventualmente, porque ya inclusive se anunció que tendríamos un margen de 2.500 millones de soles para hacer gastos extras, digamos, y la verdad es que eso nos va a llevar a que el déficit fiscal suba. Es cierto, puede ser que puedan aumentar los impuestos porque el precio de los minerales está subiendo, ¿no? Y ahí puedan recaudar más, pero en términos de gasto y eficiencia del gasto es lo que importa. O sea, en temas de combustibles, le estamos dando subsidio a los combustibles más sucios. O sea, nos estamos contaminando, nos estamos comiendo humo, estamos haciendo daño al ambiente. Estamos yendo en contra del desarrollo del país como un todo. O sea, en términos de bienestar, en vez de ir a las mejores producciones, a mejorar la calidad de producción en el agro para generar un mercado doméstico e internacional, nada, no hay ningún interés de hacer política pública. Y está clarísimo que el interés es simplemente subsidiar y gastar, sin mirar cómo, hoy día lo escuchamos en el discurso, ni siquiera decía qué obras, el presidente ya hablaba, tienen que hacer las obras que ustedes quieran. Perdón, tiene que planificarse el gasto, la inversión pública para mejorar la calidad de la vida de la población. De Así acuerdo, no. de acuerdo. Y con lo que están proponiendo, solo para cerrar, es una cosa tremendamente mala la propuesta sobre el tema de la ley antimonopolios que están planteando y antirregulación. Es imposible regular monopolios naturales, nos vamos a quedar con problemas serios de, digamos, Sedapal es un monopolio. La electricidad es un monopolio, porque se llaman monopolios naturales, hay que llevarlos a clase de economía 1 estos señores, para que aprendan que esos son necesarios para poder tener escala y poder bajar los costos. Lo que vamos a hacer es que ahora vamos a tener que producir agua, 2 empresas públicas de agua en la misma zona, satisfaciendo la misma demandante, eso va a subir el costo para la población. Pero es el tipo de propuestas sin sentido, sin interés de saber cuáles son los impactos regulatorios que tienen las medidas. Así no se hace política pública. Lo que están haciendo es un daño enorme a la población y al país. Les agradezco a los dos. Y si Sí, me permite David. complementar lo que dice Meche, justamente lo que están proponiendo en esta ley se aleja bastante de las buenas prácticas de la OCDE, ¿no? Así El hecho es. eso lo conoce bastante bien. Tú revisas y no hay ningún tipo de recomendación de la OCDE que diga que hay que prohibir los oligopolios o los monopolios. La legislación que tenemos actualmente se ajusta perfectamente a las buenas prácticas de la OCDE. Y así queremos, no se entiende. Y que los monopolios públicos estén regulados, que sean transparentes, no como es Petroperú hoy día, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, señores. Hay bastante por discutir. Hasta una próxima oportunidad. Les Gracias. agradezco. Hacemos una pausa y regresamos.